Si ustedes tienen su Biblia, por favor, para que voy a escoger a alguien para que lea este pasaje. ¿Listo? Un segundo, por favor. Se me perdió, pero ya acá la tengo. Listo. Vamos a leer, para que lo busquen, por favor. Vamos a leer Hechos 13:39. Hechos 13:39. ¿Listo? Hechos 13:39. No, no es la tentación. No, 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 y no. Listo, lo va a leer Nicole. Listo, Nicole, vas a leer Hechos 13:39. ¿Lo tienes? Lo va a leer Nicole, lo va a leer con la persona que tiene el micrófono activado. No, Nicole, no quiero. ¿Listo, Nicole? ¿Lo encontraste? No lo estoy buscando. Listo. Fíjate que está, si sabes dónde está. Hechos 13:39. ¿Listo? Si se dan cuenta, pues el tema de la cartilla es cortico hoy. Y solo hay 2 versículos, pero pues yo voy a darles un versículo más, además del que con el que comenzamos, para que pues ustedes puedan entender. ¿Listo? Si quieren lo leo yo, pues lo tengo ya. Sí, por favor. Ay, Vale, gracias, listo. gracias, sí. Vale, listo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sí, amén. Gracias. Entonces, vemos acá en este versículo, Hechos 13:39, que Dios nos invita a creer, ¿sí? Una de las doctrinas que son un poquito más difíciles de asimilar es esta, que es el conocimiento de la justificación, de saber qué es la justificación. Y acá Dios nos está diciendo, ¿cierto? En Hechos 13:39, que Él es el que justifica, ¿sí? Y nos está diciendo que es por medio de algo, ¿sí? Por medio de una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, que es la fe, ¿cierto? Hechos 13:39 nos dice que es por fe. Vamos a volverlo a leer otra vez. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice, y de que todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, cuando vamos a irnos hacia atrás y entender que cuando Dios dio los mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos y después todas las leyes ceremoniales y todas las leyes sociales, por así decirlo. Técnicamente eran leyes que por la naturaleza del ser humano eran incumplibles. Y cuando se les dieron estos mandamientos al pueblo de Israel, ellos dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que tú digas, Señor. Y técnicamente se comprometieron a hacerlo, ¿sí? Dijeron, vamos a hacer todo lo que el Señor está diciendo. El problema es que ellos no entendieron bueno, no sabían que era una tarea bastante difícil, ¿sí? Casi que al instante ellos comenzaron a estar reprobados en esa ley, en esas ordenanzas que Dios mismo había dado, y comenzaron a fallar, Lo bueno es que la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos, ¿sí? Y Dios había provisto un sacrificio. Ellos, me parece que era cada año o cada cierto tiempo, ellos podían expiar sus pecados por medio de un sacrificio.
de un derramamiento de sangre de un animalito, y de esa manera ellos podían limpiarse de su pecado, ser aceptados por Dios, ¿sí? En un sacrificio que era momentáneo, que solamente podía cubrir. Pero entonces, acá se nos dice eso, ¿no? Que, que por la ley, el pueblo de Israel no pudo alcanzar como esa justificación, sino que tenían que ser siempre esos sacrificios constantes, y que por medio de la ley ellos no podían agradar a Dios. Y es imposible realmente. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, ¿sí? Nosotros vamos a la iglesia, nos invita un amigo, comenzamos a caminar y nos dimos cuenta que esto era difícil, que esto no era tan fácil, que esto tenía su cosa, que esto era, 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 era negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Era cambiar nuestra vida por completo y que parecería imposible. Pero cuando comenzamos a caminar con Dios, cuando comenzamos a orar, a leer la palabra, nos damos cuenta de ese beneficio que Dios tiene para nosotros, y que en lo espiritual Dios sí es capaz de hacer esas cosas. A veces pensamos que es por nuestras propias fuerzas, de que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Si hacemos esto, si hacemos lo otro, pero realmente la palabra misma, la misma palabra de Dios nos enseña que la gloria es de Dios, ¿sí? Y que Dios mismo es el que hace todas esas cosas. Entonces, acá finaliza con que eh, no pudiesen ser justificados por la ley, o sea, por lo que hacían, porque pues la embarramos todo el tiempo, sino que eh, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces acá tenemos un problema, ¿no? ¿El problema cuál es? No podemos hacer la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Y Dios pudo haber simplemente dicho, bueno, si no pueden, pues de malas. Se jodieron y aquí viene el juicio y se acabó todo. Pero no, Dios nos ama y Dios es misericordioso. ¿Y qué hizo Dios para arreglar la situación? Envió a Jesucristo, ¿sí? Ya no era un sacrificio por siempre, una vez cada cierto tiempo, sino era un sacrificio que iba a ser una vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. O sea, Jesucristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Entonces, acá la solución que Dios planteó, o sea, la solución que Dios nos dio es que todo aquel que en Él cree es justificado. Y nos damos cuenta que todo es por fe, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Absolutamente nada, sino que Dios es el que está haciendo las cosas. Si nosotros queremos subir una caja pesada a una loma, ¿sí? Y no podemos, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios, ¿sí? Dios mío, ayúdame a subir esa loma, dame las fuerzas de Sansón para poder subir esa caja tan pesada, esa loma, y Dios nos las da. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, creer. Simplemente Dios nos dice, cree, ¿sí? Si la persona creyó, Dios le va a dar las fuerzas y va a subir esa caja, esa carga pesada, esa loma. Pero si la persona no cree, pues simplemente va a seguir tratando de pensar que esa misma persona puede tratar de subir y subir y subir y subir, pero no, nunca lo va a lograr. Entonces, nosotros debemos entender que nunca vamos a poder agradar a Dios por medio de las cosas que hagamos. En el devocional anterior hablamos sobre el pecado y concluimos que nosotros pues somos pecadores y que es una realidad con la que tenemos que convivir, que aceptar, ¿sí? Y hoy, pues, la idea es que nosotros entendamos que hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Jesucristo. ¿Listo? O sea, Dios nos amó tanto que aunque nosotros le fallamos, Dios nos dio una solución. ¿Sí? ¿Y la solución cuál fue? Jesucristo. Entonces, es por fe, muchachos. No es por todas las cosas que intentemos hacer, porque si no nos vamos a desanimar, ¿sí? Yo cuando comencé a caminar con Dios, yo la embarraba mucho. Yo leía la palabra y yo la embarraba mucho. Y yo decía, no, ya voy para el infierno. Yo sé que ya no. Pero yo no había comprendido la obra de la cruz. Yo no había comprendido que Dios me perdonaba eso que yo hacía. Y yo me daba látigo y no, yo me voy para el infierno. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero más porque es que
yo igual ya te he fallado demasiado, ya que... Y, y un día Dios, por medio de una persona me mostró que, claro, o sea, Dios había pagado por mí, por mis pecados, y que si yo le había abierto la puerta de mi corazón a Dios, yo no se la podía volver a cerrar. Yo tenía que seguir adelante. Y yo comencé a entender que yo no le había puesto mucho cuidado a lo que hizo Jesucristo, sino que estaba enfocado era en hacer cosas, ¿sí? Yo quería hacer esto, quería hacer lo otro, y al ver que fallaba, pues yo me desanimaba. Pero ya después dije, bueno, pues si Dios me perdona, pues yo lo voy a creer. Y esa noche yo hice una oración y yo dije, Señor, yo creo que tú pagaste por mis pecados y por cada uno de esos que hice, y si la llego a embarrar, por cada una de las embarradas que voy a hacer. Eh, 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 Ayúdame, Señor. Y entró una paz tremenda. En ese momento yo sé que creí en Jesucristo. Yo tenía un pensamiento, una imagen de una historia que me habían contado que alguien murió por mí en la cruz y ya, pero yo no había creído. Y cuando comencé a creer en esa verdad, eh, toda todo el pecado que estaba cayendo sobre mí, ¿sí? Todo el juicio se fue. Es increíble. O sea, muchachos, de verdad que si ustedes todavía sienten esa culpa por el pecado, no debe estar, no debe existir, ¿sí? Ahora, si ustedes viven en pecado, ¿sí? Como predicó el pastor en la prédica pasada del domingo, ¿sí? Si ya la escucharon o si fueron, es diferente vivir en el pecado que resbalar, ¿cierto? Porque cuando vivimos en pecado, ¿qué quiere decir? Que no hay arrepentimiento, ¿sí? No hay ningún interés en caminar con Dios. Y es más, hasta se siente uno orgulloso y uno publica la mala manera de vivir, ¿cierto? Personas que pues hasta se sienten orgullosas de que viven así y lo hablan con sus amigos, se ríen. Eso es una vida que no tiene arrepentimiento, ¿sí? Que no quiere y no desea cambiar. Ahí, por más que tú creas que Cristo paga por tus pecados, no hay una congruencia, porque recuerden, muchachos, arrepentimiento y fe, eso nos pide el Señor, ¿sí? Pero si ustedes ya dicen, oiga, yo quiero caminar con Dios, yo voy a luchar por caminar con Dios y creo en Jesucristo, relájese, o sea, no se dé látigo, siga adelante, siempre hay que seguir adelante, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor hoy, nos dice, ustedes deben seguir adelante y yo pago por sus pecados, tranquilos. Ahora, ¿qué le dijo Jesucristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Y ese es nuestro pensamiento, no debo caer en pecado, debo luchar contra el pecado, pero yo me relajo, o sea, yo no me voy a dar látigo, yo soy un ser humano y Dios me perdona, o sea, Dios me perdona si ve arrepentimiento en mi vida y ve fe. Y eso es lo que tenemos que creer. Cristo pagó por mis pecados. Yo no lo había entendido y cuando lo entendí mi vida cambió. Vamos a leer ahora una palabra más, Romanos 3, 24 al 26. ¿Listo? Lo repito, Romanos 3, 24 al 26. ¿Listo? Vamos a ver qué lo lea hoy Pamela. Romanos 3, 24 al 26. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, Pi. Listo. Dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona por todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Amén. Gracias, Pamela. Listo. Entonces, es un regalo, ¿cierto?
Es un regalo que no merecemos. Y esa es la manera en la que Dios quiso que nosotros obtuviéramos la salvación. A veces creemos que si tratamos de construir, ¿sí?, una escalera al cielo, vamos a llegar al cielo. Y ese es el pensamiento común de muchas personas, ¿no? Viven una vida completamente inmoral y en un momento dicen, no, hoy voy a hacer una hora buena en Semana Santa, mejor dicho, no comen carne, no sé, compran regalos en Navidad para muchos niños. Ellos creen que si construyen esa escalera van a llegar, ¿sí? Obviamente, construyendo una escalera al cielo no vamos a llegar, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Que Dios ponga la escalera, que Dios sea el que baje la escalera, ¿sí? Y cuando nosotros caminamos en la escalera de Dios es por fe, es la forma en la que Dios lo escogió. Entonces, voy a volver a leer acá en esta versión, que es Reina Valera, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, es por medio de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es un poquito difícil de entender, ¿no? Pero realmente, en resumen, es que nos está diciendo acá que es un regalo, ¿sí? Que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos el regalo de Dios de la salvación, ¿sí? Entonces, contrario a lo que se piensa afuera, ¿sí? La gente trata de obtener esto por medio de muchos caminos. Y ahí es donde nacen las religiones, ¿no? Entonces tenemos los testigos de Jehová, tenemos los mormones, tenemos los católicos, tenemos un montón ¿cómo lo diríamos? De cosas por hacer, de traiciones, ¿sí? Que si yo subo a Monserrate, que si yo de rodillas, que si yo me doy látigo, que si yo hago esto o lo otro, pero no. Dios simplemente decidió que es un regalo por gracia, ¿listo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y pues también nos enseña que Dios puso a Jesucristo, ¿sí? Y derramó toda por así decirlo, su ira, ¿sí? Su justicia por el pecado en Jesucristo. Dios, al ser un Dios justo, al ser un Dios que tiene que manifestar su justicia y tiene que castigar la maldad, pues la puso en Jesucristo. Hay personas que dicen, no, Dios no existe porque Dios no, no mete su mano, Dios no lucha contra el pecado que está pasando, ¿sí? Contra la injusticia. Pero si vemos acá y analizamos la obra de la cruz, Dios fue tan bueno y misericordioso con nosotros que nos dio esta posibilidad y derramó su ira en Jesucristo, ¿sí? Por medio de su crucifixión para poder satisfacer su justicia, ¿sí? Es como lo que dicen que yo iba a la cárcel y Jesucristo dijo, no, tú no vas a la cárcel voy yo por ti, ¿sí? Y voy a pagar eso por ti. Nadie más podía morir y resucitar por nosotros, sino solamente Jesucristo, ¿sí? También nos dice este pasaje que la paciencia de Dios siempre ha permanecido. Dios es paciente, Dios nos espera, Dios dice que pasa por alto, ¿sí? Y hasta cuando Jesucristo vino, esa justicia se pudo suplir. Antes los profetas hablaban mucho de Jesucristo, decían, bueno, ¿quién es realmente el Mesías? ¿Cuándo Dios nos va a redimir de nuestros pecados? Y aquí fue donde se cumplió, ¿sí?
Dios esperó, esperó, esperó. Y aún seguimos en su gracia, seguimos esperando. Por eso es muy triste que hay personas que botan la toalla, ¿sí? Y que dicen, no, pero es que ya me da pena con Dios, ¿sí? Una vez hablé con un muchacho y este muchacho decía eso, decía, no, es que a mí me da pena ya con Dios, ya la he embarrado mucho, ya, pues no estaba creyendo, porque Dios, o sea, Dios quería perdonarlo, pero esa persona no se perdonaba a sí misma, ¿sí? Esa persona quería seguir ahí, quería seguir, o tal vez simplemente no quería abandonar la vida que llevaba, ¿sí? Una de dos, o la persona no acepta el perdón de Cristo, o la persona no quiere aceptar eh, no quiere dejar esa vida que lleva. Entonces, yo pienso que son esos como esos dos bloqueos que tienen las personas, ¿sí? Y que no dejan que progresen en la fe y en los caminos de Dios. Y para terminar, muchachos, vamos a leer un último versículo, ¿sí? Lo voy a leer yo, que me parece bastante ilustrativo, ¿sí? Eh, vamos a leer Juan 9:34. Juan 9:34. ¿Listo? Juan 9:34. ¿Listo? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le han expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido, y yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con ellos, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora. Ay, perdón. Ok. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, es lo mismo que leímos al comienzo, pero en otro contexto diferente. Estaban los hombres religiosos, ¿sí? Expulsando a una persona porque de pronto estaba testificando, no sé, no sé en el contexto, ¿sí? Pero expulsaron a alguien porque de pronto pensaron que era muy pecador, ¿sí? Le dijeron, tú naciste en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros que somos hijos de Abraham, que somos del linaje de tal, que vamos a la iglesia los domingos, me vienes a enseñar tú a mí que yo diezmo y ofrendo y que voy al discipulado y que voy en noveno nivel, ¿sí? Me vienes a enseñar tú, le dijeron, y lo expulsaron porque según ellos era un hombre pecador. Y pues Jesucristo entró de una vez a hablar con este hombre. De pronto el hombre se sintió como que, oiga, sí, yo soy pecador, yo no merezco estar en ese lugar sagrado, yo no merezco estar en la presencia de Dios. Puede que él haya pensado en su mente eso. Y Jesucristo le dijo que si él creía en él, y él le dijo que sí. Y dice la palabra que le adoró. Entonces, acá vemos que Cristo no le preguntó si él era pecador o no, sino que simplemente le dijo que si él creía en él, ¿sí? Cristo le ofreció la solución. ¿Crees tú en mí? Y él le adoró. ¿Qué quiere decir? Que descansó, que pudo entrar en la presencia de Dios, que pudo estar bajo los pies de Cristo, ¿sí? Y descansó. Pero entonces, ya después Jesucristo se dirigió a los hombres religiosos y les dijo, ustedes que dicen que no son ciegos, pues ese mismo pensamiento es su ceguera. ¿Sí? Ustedes dicen, somos perfectos, somos
no pecamos, ¿sí? Ellos pensaban que no, que ellos no pecaban porque hacían una lista de cosas, pero en el fondo, pues el pecado estaba, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tienen las personas que piensan así es que niegan a Dios mismo y a su solución, a la solución que les ha dado, porque rechazan completamente la gracia de Dios, ¿sí? Y piensan que pues no necesitan de lo que Dios les ha proveído, ¿sí? Lo que Dios les ha dado. Entonces es muy triste que hay personas que rechazan este regalo. Y nosotros que lo tenemos y que ahora entendemos que es un regalo y entendemos que lo necesitamos, debemos ir a los pies de Jesús siempre. Y debemos saber que Dios es misericordioso, Dios es amor y que en Jesucristo podemos ver cada una de estas cualidades de Dios. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la palabra de hoy, que haya llegado a sus corazones. A mí me habla bastante y me ayuda porque uno muchas veces juzga. Uno de pronto lleva mucho en la iglesia y uno dice, ay, pero es que, y, no, y esa persona no cambia y ese yo no sé qué. Y cada persona sabe cómo, Dios conoce el camino de cada persona, ¿sí? Y Dios sabe cuál es el proceso de cada uno. Entonces, no juzguen como los religiosos, no se desanimen tampoco, y tengan fe, sigan con la fe en Jesucristo y verán que Dios poco a poco nos va perfeccionando, muchachos.